Muy buenas noches, estimados compatriotas. Hoy es domingo 16 de diciembre de 2018 y en este momento son las 7:55 de la noche. No obstante lo cual, de la hora y del día, con mucho gusto estamos haciendo este video para alertar a los mexicanos sobre la ley de ingresos de la Federación para 2019, que el día de ayer el equipo económico de AMLO presentó el proyecto ante la Cámara de Diputados. De la lectura de las partes fundamentales de este proyecto, se conoce que no hay cambios sustantivos, que no hay cambios de fondo con la ley de ingresos de la Federación para el 2018 y que no hay cambios de fondo, cambios sustantivos con las leyes de ingresos de la Federación de los últimos 3 sexenios, porque en las cuestiones fundamentales sigue siendo idéntica, y el día de hoy nos vamos a referir a los ingresos por decomiso, que en la ley de ingresos de la Federación se plantea que los ingresos por decomiso de bienes y extinción y todos los bienes que pasen a propiedad del fisco federal serán 0 pesos, 0 centavos. Un robo a todos los mexicanos. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho, abogado fiscalista con una trayectoria de 33 años, todos ellos dedicados a la materia fiscal. Que soy director general de la firma de abogados fiscalistas Defensa Fiscal Grupo Jurídico, con cobertura nacional, fundada el 1 de julio de 1985, que a lo largo de una trayectoria de 33 años hemos defendido, protegido y conservado con eficacia los bienes y la libertad de todos nuestros clientes, todos ellos contribuyentes que pagan impuestos y contribuyen al gasto público. Bien, estimados amigos, sin mayor preámbulo entramos en materia. En el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 se establece que en el ejercicio fiscal de 2019 la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran. En el artículo 1 hay varios puntos. En el punto 1, por ejemplo, están los impuestos. En el punto 2, cuotas y aportaciones de seguridad social. En el punto 3, contribuciones de mejoras. En el punto 4, derechos. En el punto 5, productos. Y así llegamos al punto 6, aprovechamientos. El punto 6, aprovechamientos. Espero atinarle y que esto se pueda ver. 6 aprovechamientos. Bien. Y dentro del punto 6 hay un subpunto 19 que dice lo siguiente. Ingresos, esto está remarcado incluso con amarillo. Espero que le esté yo atinando. Dice... ingresos provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del fisco federal. Y vemos a la derecha el importe de ingresos, 0 pesos, 0 centavos. Y en el proyecto de Nación 2018-2024 se establece que el gobierno pretende recaudar en cada año del sexenio entre 20,000 y 30,000 millones de dólares, que al tipo de cambio de 20 pesos por dólar nos da que lo que el gobierno espera recaudar por decomiso de bienes en 2019 es entre 400,000 millones de pesos y 600,000 millones de pesos, ¿verdad? Y el gobierno habla deshonestamente en el proyecto de Nación que por el combate al delito de lavado de dinero se recuperarán, o sea, los vamos a recuperar, y da la idea de que esa recuperación entra al erario y que al formar parte de los ingresos tributarios se van a destinar al gasto público y se van a destinar al gasto social en beneficio de los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, y esto obviamente hace
que los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, y muchos millones más de mexicanos, pues estemos con la esperanza de que va a haber para destinarse al gasto público y al gasto social, gracias al combate del lavado de dinero y al decomiso de los bienes, ¿verdad?, que se van a recuperar 600,000 millones de pesos, siendo que, ya lo vimos, en la Ley de Ingresos de la Federación para este año se establece que por el decomiso de ingresos provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal, por ejemplo, por extinción de dominio, el gobierno va a recibir 0 pesos con 0 centavos, porque ya lo hemos dicho en otro video anterior que se titula más o menos Simulación, el enfrentamiento entre el presidente AMLO y el Poder Judicial de la Federación. Ahí explicamos claramente que el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, segundo párrafo, claramente establece que el numerario decomisado y el producto de los bienes decomisados no se va a destinar al fisco, al erario, no. El numerario decomisado y el producto de la venta de los bienes decomisados se dividirá en 4 partes iguales entre el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Salud y un fondo de víctimas. Entre esos 4 se va a distribuir el dinero y ningún peso va a llegar a la hacienda pública, porque ni un peso se va a destinar al gasto público ni al gasto social. Muchos, cuando yo saqué este video, seguramente pensaron que eso es un invento. Hoy lo demuestro con la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, en donde el equipo económico del presidente AMLO, Carlos Ursúa, AMLO, reconocen que por el decomiso y los bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal, la hacienda pública no recibe un solo peso, consecuentemente un solo peso no se destina al gasto público, consecuentemente un solo peso no beneficia a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. ¿Qué pasa con los bienes que se decomisan? Bueno, pues el gobierno va a decomisar, el Poder Judicial de la Federación va a decomisar 400,000 bienes con valor de 400,000 millones de pesos, 600,000 millones de pesos se los va a dar al SAE para que los venda. El SAE, como lo expliqué en otro video anterior, que habla de que los supuestos 700,000 millones de pesos que se van a recuperar por el combate a delitos tributarios tampoco se va a destinar al gasto público, porque en lugar de que haya ingresos por la recuperación por delitos tributarios, hay una pérdida, porque el gobierno no logra recuperar lo que gastó en la fiscalización. Entonces, para no repetir, yo les invito a que vean el otro video que también sale publicado en esta fecha. Entonces, el Poder Judicial entrega al SAE bienes decomisados con valor de 600,000 millones de pesos y el SAE los malbarata a centavos. Los puede malbaratar a 2,000 millones de dólares, de tal suerte que los compradores obtengan bienes con valor de 700,000 millones de pesos, pagando solo 2,000 millones de pesos, ¿verdad? Una verdadera ganga, ¿verdad? Y esos 2,000 millones de pesos, previo descuentos por los pagos que se le hagan a la empresa que vendió los bienes y por los ingresos que cobra el SAE por haber administrado ese negocio, ese dinero, esa reducida cifra, pongamos 1,000 millones de pesos, se va a dividir en partes iguales, una cuarta parte al Poder Judicial de la Federación, otra cuarta parte a la PGR, otra cuarta parte a la Secretaría de Salud y otra cuarta parte al Fondo de Víctimas, y ni un peso va a llegar a los pobres, ni a los mexicanos. Los mexicanos estamos esperanzados de que al combatir el lavado de dinero y al decomisarse bienes, eso nos va a ayudar al erario para que haya más gasto público, más gasto social. Mentira, el gobierno reconoce que por todo lo que nos quite, que van a ser millones y millones, no va a entrar un solo peso. Los pobres no se van a beneficiar de que les quiten sus propiedades a los ricos. El verdadero beneficiado es una élite integrada por muy pocos miembros, integrantes del gran capital mundial, que pagando centavos se van a apoderar de toda la riqueza de nosotros. Y entonces, señores, cuando ocurra esto, cuando los mexicanos que tienen dinero pierdan su patrimonio, cerrarán sus empresas
porque fracasaron, les quitaron todo. Los trabajadores serán lanzados al desempleo y dejarán de tener sueldo. Los familiares de los trabajadores despedidos quedan sin el sustento. Se incrementa el número de desempleados. Al haber cada día menos contribuyentes porque les van a ir quitando sus bienes con el pretexto de que lavan dinero, los ingresos tributarios van a ir disminuyendo considerablemente. De tal suerte que cuando lleguemos al 2024, que ya el gobierno ha decomisado bienes con valor de 3 billones de pesos, millones de mexicanos habrán perdido su patrimonio, millones de negocios habrán cerrado sus puertas, no va a haber ingresos tributarios y por lo tanto todas las ayudas sociales que ahorita se están prometiendo y que se van a entregar se van a cancelar en 2024 porque ya no va a haber ingresos y nuestra vida se va a convertir en un verdadero calvario, porque la mayoría de mexicanos estaremos dentro de los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Por eso es importante que esta información la conozcamos todos a la brevedad posible para que ya no nos estén dando a tole con el dedo, para que nosotros vayamos viendo que no nos lleven como pueblo pobres y ricos por un destino que nos va a llevar al sufrimiento y al calvario a todos sin distingo, ¿verdad? Este gobierno trata de dividirnos entre pobres y ricos, entre buenos y malos, entre corruptos y víctimas, y hace creer a los pobres que los pobres viven así por culpa de los ricos, cuando todos vivimos mal por culpa de los tres expresidentes que inexplicablemente AMLO perdonó. Y ni les quita sus riquezas mal habidas, ni los mete a la cárcel. Pero al pueblo, al soberano pueblo de México, a millones de mexicanos, eso sí les va a decomisar sus bienes, pero no para beneficio de los pobres, sino para beneficio del gran capital mundial, que pagando centavos en unos cuantos años, esa élite del capital mundial será propietaria de casi todo el territorio nacional. En su toma de protesta, el presidente de la República dijo que no era conveniente, procesar, denunciar a los expresidentes y a los corruptos de sexenios pasados, porque no había juzgados ni celdas suficientes. ¿Cuántos pueden ser los funcionarios corruptos de los últimos años que pudiéramos juzgar? Que no hay celdas para ellos. Pongamos 100,000 servidores públicos deshonestos, entre diputados, senadores, secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, ministros de la Corte, jueces, magistrados. ¿Cuántos podrían ser? Como póngale 100,000. Y el presidente dice, no los juzgo porque no hay cárceles ni jueces suficientes. Pero tratándose del soberano pueblo mexicano, que somos millones y millones, ¿verdad? Para nosotros sí hay juzgados y cárceles suficientes. Y por eso a nosotros se nos va a acusar de lavado de dinero y se nos va a tratar de decomisar nuestros bienes. Ya el actual titular de la OIF-DIFCO, que en este sexenio se van a cumplir con las recomendaciones del GAFI, un organismo del gran capital mundial que ordena que el gobierno mexicano denuncie el lavado de dinero y decomise bienes. Y dice, y vamos a hacer decomisos. Claro que sí, porque están sirviéndole a su patrón, el gran capital mundial, aunque ese decomiso no beneficia a los pobres, porque no llega a un solo peso. Lo dice AMLO en su ley de ingresos de la federación, ¿verdad? Y esos bienes decomisados van a quedar regalados prácticamente en manos del gran capital mundial. Esta información la debemos conocer todos porque nos quieren dividir, buenos y malos, ricos y pobres, porque el capital mundial sabe que divide y vencerás. Nosotros no debemos caer en ese juego. Este video no es a favor de los ricos, ni es en contra de los pobres. Este video es a favor de todos los mexicanos. En lugar de que les quiten su patrimonio a los que lo tienen, que se generen condiciones para que ellos los conserven y los que no tienen patrimonio lo empiecen a adquirir. Hay un video que saqué hace aproximadamente un mes o un poquito más que se titula algo así como ¿cómo lograr
que los mexicanos que no tienen patrimonio lo empiecen a adquirir. Ojalá lo vean, porque esa sí sería una solución para salir todos adelante. Con el decomiso de los bienes, lo que ocurrirá es que cada día seremos más los millones de mexicanos pobres y al rato nuestro sufrimiento será un verdadero calvario. A mexicanos, fotocopien este artículo 1 en la parte que habla de lo que el gobierno va a obtener por el decomiso de los bienes, que es 0 pesos 0 centavos. Difúndanlos con todos para que vean el robo que el actual gobierno va a hacer en contra de los mexicanos. El engaño que hace a los mexicanos cuando dice que va a recuperar, cuando no va a recuperar nada, ni un peso. Y la traición que hace cuando diciendo que va a hacer que vivamos mejor, en 6 años está trabajando para que cada uno de los mexicanos viva en condiciones de verdadera penuria. Estamos a tiempo, todavía tenemos nuestros bienes en nuestro poder. Muchos dicen que ¿por qué hablo ahorita? Yo no voy a esperarme a hablar hasta que todos estemos con una mano adelante y otra atrás. Yo hablo ahorita para tratar de evitar que eso ocurra, que estemos alertas, que conozcamos los peligros y que nos unamos todos, pobres y ricos, así como en las fiestas patrias todos nos unimos, así estemos unidos para salvarnos, porque mexicanos, la unión hace la fuerza. Bien, estimados compatriotas, con el único objetivo de que estemos enterados de los peligros que nos acechan, este video ha sido formulado casi de inmediato que se publicó la Ley de Ingresos de la Federación, porque esta ley se va a aprobar con rapidez. Los pobres diputados y senadores ignorantes de Morena van a aprobar algo que ni siquiera han leído y que si leyeran ni siquiera entienden. Son gente ignorante los diputados y los senadores de Morena. Eso lo dije en todos los sexenios anteriores y hoy, cuando veo sus sesiones y sus debates, ¿verdad?, confirmo que sigue habiendo diputados y senadores ignorantes. Y esta ley de ingresos, que tanto critica AMLO a los neoliberales, esta ley de ingresos es también neoliberal porque casi es copia al carbón de las leyes de ingresos de los presidentes durante los 3 sexenios anteriores. Bien, estimados amigos, que Dios nos proteja y nos llene de bendiciones, porque hoy más que nunca necesitamos de su protección y de su bendición. Sean felices, estimados compatriotas. Buenas noches.